¿Ya se mira la imagen? ¿Me escucho? Sí, sí te escuchas. Vamos, ay, qué bueno, Pablo. ¿La proyectaste? Sí. Ya aquí ya encontré. Sí, No, espérame, levanté el grupo como quiera. sí, están hablando, espérame. Sí. No, yo no soy el usuario. Bueno, pues qué bueno que la proyectaste, Pablo. Ahí nos da una idea todo lo complicado que es el equilibrio, ¿verdad? Eh, 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 empezamos ahí como nos empieza a marcar con números, ¿verdad? Este, esta excelente figura que, que el número uno es el núcleos talámicos, en donde se localiza el número uno. Son los núcleos talámicos, que no los veo yo aquí. Nomás llegó hasta el mesencéfalo y no nos ponen los núcleos talámicos. Y luego el número dos sería, sería el cerebelo, ¿verdad? Digo, el cerebro. Y luego el número 3, el número 3 sería el recto externo. Y en el otro lado sería el recto interno. Y luego vemos en los núcleos mesencefálicos que sería el número 7, 8 y 9. El 7, el 7 sería el locus niger, ¿verdad? Es el mesencéfalo, perdón, pero sería el nucleus niger. El 8 sería el núcleo motor del motor ocular común. Este, bueno, ahorita que lo pongas. Ya supone que ya se debe estar viendo mejor.
No Es lo que se alcanzo a ve ver yo. negro. Lo quito y vuelvo a poner como si fuera imagen. Es que quería poner el puntero para seleccionar. Sí. ¿Ya se está viendo o no? No, 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 Pablo. Ah, ok, déjame quitarlo. Mejor solo lo hago zoom. ¿Ya se Aquí, mira? no, no se ve, Pablo. Ahí, Pablo. Aquí los núcleos talámicos no los puso, no los dibujó. Se brincó el tálamo. Se brincó el tálamo. El número 2 es la corteza. O sea, sería si esto sería la corteza motora. En donde salen esas dos, en la parte superior, ¿verdad? Que están del mesencéfalo, serían los núcleos del motor ocular común, del patético y y del, 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 del motor ocular común y el patético. Y luego el, el número 3 ahí sería el recto externo. ¿Sí lo ves, Pablo? Está difícil, está muy chiquito. El número Sí, 3. ahí está. Está en el ojo que es el izquierdo al lado. Está al Exactamente. lado del 4. Sí, sí, al lado del 4. Y el 4 es el globo ocular. Sí. El 5, el 5 es el nervio óptico. ¿Sí? El músculo, el número 6 es el recto externo. Sí, fíjense los movimientos. No, se equivocó, no es el recto externo, es Es el el recto interno. interno, es el interno. Ah, bueno por Pablo. No, Qué es que bueno. aquí están abajo los nombres. Sí, pero lo puso mal, porque el 6 no es el recto externo, es el recto interno. Ah, sí, es el recto interno, leí mal yo, porque el otro es el recto externo, el 3. Y lo que nos quiere decir es que cuando, cuando vemos con el ojo derecho, que está en la figura, el 6 es el recto interno, mueve al recto externo sincrónicamente porque lo va siguiendo, ¿verdad? O al revés. Y el número 7 es el mesencéfalo, que ahí el mesencéfalo, en donde está el 7, es el locus niger, el que produce dopamina, el que les falla en el Parkinson. Y, y los dos de adelante, las dos bolitas de adelante, las rueditas, es el motor ocular común. Y luego, y luego más hacia abajo estaría el oblicuo mayor, cerca del 8, ¿verdad? Y luego el número 9, aquí lo señala como el núcleo del patético, el cuarto par craneal. El número 10 es el motor ocular externo. ¿Dónde está el 10? El 10 estaba. ¿Cómo Lo puso decirlo? mal, lo puso mal. Sería, sería del lado derecho o el lado izquierdo. Ah, me Aquí está. equivoqué. No equivoqué. Los núcleos del tálamo, Pablo, es el número 1 en el cuadrante inferior izquierdo. Ahí, Pablo. Muy bien, Pablo. Ahí están los núcleos que guían la visión, que sería la parte más posterior del tálamo, que sería el cuerpo geniculado externo, que sería la tercera neurona, Pablo. La primera es conos y bastones. Segunda, células ganglionares, que van a formar la X y la Y y W, que tienen diferentes funciones. Y la tercera neurona va a ser con la cuarta neurona, que es el ganglio geniculado externo del tálamo. Y la quinta en la cisura calcarina, y se acabó la vía visual sencilla. ¿Sí? Entonces, el motor ocular externo no lo puso, no lo numeró, ¿verdad? Solamente que, pues no lo veo acá. Porque el motor ocular externo está en la protuberancia. Ah, pues sí, en la protuberancia. Ahí está, es el 10. Pon el 10, Pablo. Ok. Ahí está en la protuberancia. Muy bien. Y luego, fíjense la fregonada del equilibrio. Los 4 núcleos vestibulares, que nomás me puso 3, no me puso 4. Porque es el interno, el externo, el superior, el inferior.
el de Dieters, el de Schwab, el de Lewandowski y el... Uy, se me va el nombre. Son 4 y nomás me puso 3. Porque le faltó una bolita, lo puso como el 10. Pues esos 4 núcleos vestibulares que falta uno son lo que les digo. Y fíjense cómo mandan conexión parte de los núcleos vestibulares al mesencéfalo para mover el patético y para mover el motor ocular común. Y por otro lado, mueven el recto externo y el recto interno. Entonces, dos músculos suben y aquí no me puso los tubérculos cuadrigéminos, déjenme ver. No viene. No viene, los tubérculos. No viene. Aquí en el donde estaría el 14, son 4 núcleos vestibulares. 2 descienden para ordenar la médula y los músculos. Y 2, el que le faltó, suben hacia el mesencéfalo y a los tubérculos cuadrigéminos inferiores, que sería el 9. El 9 debe ser tubérculos cuadrigéminos. No, lo puso como núcleo del patético. Y no puede ser el patético. Sí, puede ser el patético, pero esta eminencia que está redondeada, ese serían los tubérculos cuadrigéminos superiores de la vía visual, la más antigua. Y ahí le faltó. Y luego el 11 es el fascículo longitudinal superior, que une a todos los pares craneales, ¿sí? Desde el motor ocular externo, el patético, ¿verdad? El patético, todos los de la protuberancia, que es el masticador, el motor en el mesencéfalo, y luego sería en el bulbo, el glosofaríngeo, el facial como motor, y el facial, el núcleo ambiguo, motor del facial, del glosofaríngeo y del vago, son núcleos motores somáticos. Y luego el espinal y el hipogloso, que debería de ser el 17, no sé qué. No, nomás dice médula espinal. Entonces, vean cómo el número 19 es el cerebelo, cómo entra la información de los conductos semicirculares del 14 y el 15, del utrículo y el sáculo, entran, son las segundas neuronas. Primero, las primeras neuronas en los otolitos y en las manchas de la mácula del utrículo y el sáculo, que serían el 14. Y acá el 15 de los conductos semicirculares. Y luego una neurona que no la marca aquí es el ganglio de Scarpa, que manda sus neuroejes, que es el 14, a los 4 núcleos vestibulares. 2 bajan a ordenar la médula y 2 suben al neuroeje, al mesencéfalo, hasta la corteza, hasta el tálamo y hasta la corteza. Este es un resumen de las vías vestibulares y acústicas. Miren cómo del lado derecho de la figura tienen un tambor y las ondas sonoras o la ecuadora van a agitar a la membrana del tímpano. La membrana del tímpano agita el martillo, yunque y estribo, y el estribo embona en la ventana oval, y la ventana oval entra al oído interno, que está lleno de perilinfa, y la perilinfa se agita y agita también los caracoles membranosos y los conductos semicirculares membranosos. Y así se transmite la audición y la inclinación. Y del lado derecho, ¿verdad?, tenemos los ruidos también. Y es como, hacia grandes rasgos, tenemos la audición y el equilibrio, que se ve muy bonito. Por eso cuando tenemos problemas en el oído, en los conductos semicirculares, dice aquí abajo en la figura, inseguridad al caminar. Pues claro, porque los conductos semicirculares mandan los movimientos y el utrículo y el sáculo, y los haces espinocerebelosos nos dan sustentación. El de Gowers o posterior, y el anterior, o el dorsal de Fletching, pone los pies firmes y ordena la médula. En tanto que los conductos semicirculares van a los 4 núcleos vestibulares y llegan al número 19, que es el cerebelo, y se coordinan los movimientos en el cerebelo, los movimientos
del equilibrio y los movimientos de todos los músculos y la memoria de la corteza. Y así nos dice que estas personas tienen inseguridad al caminar, tienen cefaleas frecuentes por el vértigo, tienen vértigo. El área postrema en la parte posterior del cuarto ventrículo, arriba están los 4 núcleos vestibulares y abajo están en la náusea, por eso la náusea a veces nos hace vomitar o un mareo nos hace vomitar. Y luego tenemos el dolor de oído, pues sí, por la membrana del tímpano, que se revienta. Y luego los oídos anteriores, el mareo y visión borrosa, porque están relacionadas la visión con la audición y con el equilibrio. Y así, a la historia clínica, como dice aquí, exploración del vértigo, una historia clínica, examen del tímpano, a ver si el problema está en el tímpano o en el oído medio. Y las pruebas de audición, que los vimos son los potenciales evocados que practica un otorrino. Y luego las pruebas de coordinación y equilibrio, tocarse la nariz y la oreja cambiando de mano a la izquierda al oído o a la derecha hacia el oído. Movimientos de coordinación para ver si hay dismetría o si el problema está en el cerebelo. Y luego pruebas de función laberíntica, nistango, se irrigan conducto y a ver si se horizontalizan. La función de los músculos motores, si no hay estrabismo, el examen psicológico y examen de laboratorio. Y así tenemos problemas vestibulares periféricos, como los conductos semicirculares, vestibulares centrales, que estarían ya por procesos circulatorios en el mesencéfalo o en el oído interno, por medio de la arteria auditiva, rama del tronco basilar. Y no vestibulares, problemas cardíacos, que tenemos cambios en el flujo que tienen las carótidas y nos mareamos. ¿Por qué? Porque no le llega sangre al tronco basilar y el tronco basilar nutre por medio de la arteria auditiva los conductos semicirculares y lo vamos a resentir. Por eso tenemos insuficiencia vértebro-basilar. Y así tenemos lo que se podría decir a grandes rasgos, y le faltan cosas a esta figura, pero es muy bonita y muy objetiva. Ahí le faltaron los tubérculos cuadrigéminos superiores, que son relevos de la visión, de la vía nueva, y los tubérculos cuadrigéminos inferiores, que son de la audición. Por eso escuchamos y volteamos para un lado, o para arriba, o para abajo, y ahí van los ojos. Entonces, por eso las funciones, las ataxias, pues involucran cerebelo, involucran alteraciones en el neuroeje, genéticas, son patologías que requieren mucha neuroanatomía y fisiología. No, está bien, Pablo, qué bueno que lo sacaste y lo conversaste. Y por allá está en la memoria, pero pues se quedó ahí si pueden leer las patologías, y vemos que pueden ser, así tenemos vértigo de Meniere. ¿Ya vieron otorrino? ¿No han visto otorrino? ¿Eh? Entonces, la enfermedad de Meniere, pues es un trastorno vestibular periférico. Y cuando ya es central, pues es otra cosa más seria, en el neuroeje, en el mesencéfalo, principalmente, la precisión del tálamo, y ya los núcleos vestibulares, los núcleos vestibulares, por supuesto. Ya sería un vértigo central en el neuroeje. Pues así se alcanzó a ver las ataxias, que requiere mucha neuroanatomía. Pues ya, ¿quién más vas a poner? Doctor, Mande. había mencionado que este medicamento ya no se vendía, ¿verdad? No recuerdo, no. Es un antivertiginoso. No recuerdo
tengo que leerla. ¿Dónde actúa la literatura? Tengo que leerla ya hace mucho. Y como yo siempre nunca consulté nomás que en urgencias, pues lo que no sabía, lo es una dihidroergostamina, algo, cuando hay alteraciones en la circulación cerebral, y realmente las indicaciones es para síndrome de Meniere, laberintitis aguda, vértigo posicional agudo, vértigo por hiperventilación, vértigo postraumático y síndrome neurosensorial por insuficiencia vértebro-basilar. Porque no me acuerdo la homifilina, no recuerdo. No tuve leer un poquito cómo actúa la homifilina. Y la de hidroergostamina es cuando hay edema, cuando hay cambios circulatorios a nivel de los senos, me parece. No recuerdo, francamente. Pues qué bueno conservaste ahí, si tienen un PLM, pues ahí nos puede, un diccionario de especialidades médicas nos puede decir. Me queda la lomifilina cómo funciona. La otra sé que la ergotamina es un derivado del cornezuelo del centeno, lo vimos en farmacología. Es un vasoconstrictor, ¿no? Porque se dan en edemas venosos, no recuerdo, pero por ahí va. No se imaginan esa figura, por lo menos la tengo desde el 1980 y tantos, casi 87, 86, por ahí. Entonces son muchos años. ¿Quién va a continuar con los temas? Gracias Dayami por estarme apoyando allá con los de Fisio 2. No he hablado ahorita, ay Dios, porque hubo un alumno que tuvo problemas y yo había hablado, ¿verdad?, con el coordinador de que tuvieron problemas porque me los hicieron saber los de Fisio. Y un muchacho, un alumno que no se pudo conectar, le vamos a poner, pero yo les dije lo que había pasado y ya tomó en consideración el director y coordinador y le vamos a poner un examen. Pero no me he dado tiempo para hablar ni con él ni con la jefa del grupo, que mañana voy a tener clases por ellos, pero ahorita, ayer me lo mandó por teléfono el doctor Eduardo, y el teléfono del alumno y de la jefa del grupo para programarle. Ya tengo que hacer el examen hoy en la noche o mañana para mandarlo y ya se lo pongan a él, y para que quitarle la NP, para que no pierda el semestre. Andrés. Sí, doctor. Muy bien, buenas tardes. Vamos a continuar con el último tema, es el de trastornos de la motoneurona o de la neurona motora. Dependiendo del libro que revisen, pues es lo mismo. Es un poco corto el tema porque se subclasifican de acuerdo a la etiología. En este caso, los trastornos de la motoneurona están caracterizados por degeneración progresiva, implacable y continua. Esa palabra de implacable quiere decir que la mayoría de estos trastornos son, no se puede evitar que progrese. Sí, no se pueden evitar. Y puede ser aleatoria. Sí, y tienen una evolución pues muy, muy distinta, o un comportamiento muy distinto de acuerdo también a las personas, grupos de edades, y pues no se toma como etiología, pero sí los hábitos o el estilo de vida de las personas. Y continúa en fascículos corticoespinales, las células del asta anterior, los núcleos motores vulvares o combinación de estas estructuras.
Creo que también cuando estábamos en neuroanatomía en segundo, nos pidió el doctor que hiciéramos unos dibujos. No sé si recuerdan, eso es lo que se refiere en dónde se originan este tipo de patologías. Sí. Sí, te voy a interrumpir, Gabriel. ¿Sí? La neurona motora superior están pues en las áreas correspondientes, en la primera circunvolución prerolándica o central, en las células, claro que las integran todas, pero son las células piramidales de Best de la quinta capa. Y todas estas, como mencionaste, es un proceso degenerativo que puede empezar en retora a nivel del axón. Pudiera hacerlo, no sé, a nivel del cuerpo también, por ciertos factores genéticos, pero es una patología degenerativa y sería la primera neurona motora, ¿verdad? Y en lo que respecta a los pares craneales, lo motor quedaría en el mesencéfalo, en el mesencéfalo, en donde está el núcleo motor para el músculo recto interno, recto superior, recto inferior y el oblicuo menor, que sería el tercer par craneal. Porque el tercer par craneal tiene dos funciones, es un nervio motor somático consciente o inconsciente o subconsciente, pero además es un nervio parasimpático por medio del núcleo de Ehringer-Westphal, ¿verdad? Y en la estimulación parasimpática ahí o cierra la pupila o contrae el cristalino o hace que la glándula lagrimal secrete lágrimas. Pero esa sería la función motora para los músculos rectos del ojo, exceptuando el oblicuo mayor, que sería el patético, que ahí está, pero en la región anterior del mesencéfalo. Y luego nos vamos hasta el quinto, en el mesencéfalo también, el núcleo motor del trigémino, el núcleo masticador, para el músculo macetero, el temporal, el pterigoideo interno y el pterigoideo externo. De manera que estos pacientes van a empezar a tener problemas en los movimientos oculares, en su masticación, puede ser unilateral, y van a tener pérdida de esas capacidades. O recientemente, no sé si puede ser bilateral también. No tengo información muy reciente. ¿Es unilateral, Gabriel? ¿Sí me escuchas, Gabriel? ¿Se fue el sonido, Gabriel? Se desconectó el sonido. ¿Sí me escuchan todas y todos? Sí, doctor. Algo le pasó a Gabriel. Entonces... Sí, doctor. No, lo que pasa es que estoy proyectando las diapositivas y si quito el micrófono tarda mucho en volverse a poner. Pero no, sí, aquí estoy. Bien. Pero sí es unilateral o puede llegar a ser bilateral. No he leído recientemente sobre eso. Puede presentarse, lo más común creo que es unilateral, pero sí puede llegar a presentarse bilateral por ambos lados. Sí, entonces nos quedamos, Gabriales, en el patético, es para inervación del músculo oblicuo mayor para ver para afuera y para atrás. Y luego en los músculos masticadores, entonces pues habría pérdida de la masticación de un lado. Y luego seguiría lo más terrible, porque sería del quinto nos pasamos, pues el sexto no, pues hay visqueo, ya no funciona el motor ocular externo, pero el séptimo, noveno y décimo es el núcleo ambiguo motor, y estos pares craneales séptimo, noveno y décimo tienen funciones muy numerosas. Por ejemplo, son motores somáticos voluntarios o involuntarios. Número 2, el facial recoge el gusto a través de la cuerda del tímpano, pero por ahí abordan los inhibidores de los primeros botones gustativos.
y luego hacen sinapsis en la segunda neurona del gusto, en el ganglio geniculado, y luego la tercera en el núcleo solitario, que ahí va a estar sinapsis también en el glosofaringio y el vago, y luego la cuarta todas en el tálamo, en sus núcleos especiales, y la quinta en la corteza, en la ínsula. Entonces, el facial es motor somático involuntario, y maneja el gusto, y aparte maneja la secreción parasimpática para la glándula parótida. Así son estos tres. Con el núcleo ambiguo, son todos los músculos de la cara, pero en el glosofaringio actúa a los músculos de la deglución, y lo pasa de la bucofaringe a la faringe, pero también es parasimpático y también lleva el gusto. Y por último, el vago, el núcleo ambiguo, participa en la deglución voluntaria e involuntaria, es somático, y para pasar el alimento de la parte más posterior de la lengua hacia el esófago. Y ya sería función y nomás de abrir el esófago, y ya después sería pura función del peristaltismo parasimpático hasta los 2/3 derechos del colon transverso. Y si afectan a la neurona motora superior, pues qué triste, ¿verdad? Se pasa eso, y si es en el cilindro eje, se va desconectando y pasan todos por la cápsula interna en la rodilla, y luego van a pasar hacia el mesencéfalo, y a nivel de y luego ya van a hacer sinapsis con la segunda neurona en el mesencéfalo, o en el bulbo raquídeo para la deglución. Y si es en la neurona motora inferior, pues ya se desconectó todo eso. En lo motor, en lo somático, pues ya se desconecta, va a haber parálisis de los músculos, o atrofia, ¿verdad?, de los músculos periféricos. Pues si es a nivel de la neurona motora inferior. Síguele, cabrón. La clasificación de este tipo de padecimientos se va a dividir en dos, superiores o inferiores, que van a presentar un grupo diverso de signos y de síntomas. Principalmente en los superiores se afectan las neuronas entre la corteza motora y el tronco del encéfalo, los fascículos corticobulbares o la médula espinal como tal, fascículos corticoespinales. Esto va a provocar unos síntomas comunes como rigidez, torpeza y movimientos toscos, que suelen debilitar la boca, la faringe o ambas, y después se puede propagar hacia las extremidades. A diferencia de los inferiores, que afecta a las células del asta anterior o a sus axones, axones aferentes que se dirigen hacia los músculos esqueléticos. En las parálisis vulvares no están dañados más que los núcleos motores de los pares craneales en el tronco del encéfalo, o bien los núcleos vulvares. Los pacientes suelen consultar por debilidad facial, disfagia y disartría, que pues es muy distinto a los síntomas o signos de los superiores. De la motora. Ajá. Sí. Si ya tenían trastornos para mover los ojos, ¿verdad? Porque los tienen bien de la corteza al mesencéfalo, pues si ya empieza a fallar el mesencéfalo, la motora inferior, pues ya batallan para mover los ojos. O para deglutir, nos está diciendo que el problema está en el núcleo ambiguo, que es para el séptimo, noveno y décimo. Facial, glosofaringio y vago, para la deglución. Y lo más triste aquí, ¿verdad?, que pueden morir por parálisis de los músculos respiratorios. Sí, que es lo más común. Sí, que serían el nervio, el frénico, a nivel de C3, C4 y C5. Separa el diafragma. Y luego los músculos intercostales externos, que son inspiradores, como en el diafragma. Y luego los expiradores, es el diafragma mismo, se catapulta para arriba y saca el aire de los pulmones, y los intercostales internos. Entonces van a morir
por parálisis respiratoria, como puede morir, pero no parálisis respiratoria, por parálisis muscular, perdón. Como el Parkinson también, tienen parálisis muscular, de los músculos respiratorios. Entonces es algo terrible. No se puede hacer nada. Un proceso autoinmune o degenerativo. Sí. Es muy triste. Y esos pues, son a grandes rasgos la clasificación en cuanto al origen, si es inferior o es superior. De la exploración física debemos de distinguir entre las lesiones de la motoneurona superior e inferior, que es lo que habíamos comentado anteriormente, porque sí va a ser característico la forma en la que se presentan, como por ejemplo cuando son de lesiones superiores, ahí está un cuadrito que venía también en el libro, donde menciona que los reflejos son hiperactivos y cuando es de la lesión es inferior, estos se disminuyen o bien están ausentes y que eso también influye demasiado en la presentación a largo plazo, como ahorita lo vamos a ver en la esclerosis. La atrofia puede estar presente o ausente dependiendo y las fasciculaciones también, al igual que el tono muscular en la lesión superior está aumentado, a diferencia de la lesión inferior, puede estar completamente ausente y Sí. pues puede provocar la atrofia también. Recordando la neuroanatomía y la neurofisiología, la neurona motora superior, por decir el músculo esquelético o el que sea, ¿verdad? Cuando no entra directamente a la neurona motora inferior, sino lo que dicen pocas anatomías, y la anatomía de Quirón nos dice, no, pues las células reticulares, nos dice muy vagamente, y aquí Loher nos los dice un poquito más, pero no nos dan la fisiología, mucho menos la fisiopatología. Son esas células reticulares que yo siempre les digo que son los que inician el sueño y la vigilia. Yo me empiezo a desconectar desde los pies y las células reticulares integran toda la médula, la posterior y la anterior, el parasimpático y el simpático. Integran. Y esas células reticulares son las que nos dan la vigilia y el sueño. Y yo me voy desconectando con los sistemas reticulares desde las plantas de los pies y dejo de pensar, no solamente de pensar, de sentir. Ya no siento las piernas, ni pienso ni dejo de sentir. Y dejo de sentir. Y me empiezo a desconectar hasta arriba, va subiendo, se va subiendo. Llega al bulbo, se desconectan, ahí están los sistemas excitadores e inhibidores. Y llego ya al mesencefo y ya casi me duermo. Sigue trabajando, porque de ahí esas células reticulares nos tenemos actividad neuromuscular, nerviosa. Y de ahí tenemos los sueños REMs con ondas, ¿cómo son las gamma? Las alfa, beta, las beta, no son beta, gamma sí me parece. Que no descansamos, estamos súper excitados porque el sistema reticular se desconectó, pero no del todo, le faltó desactivarse. Y luego ya pasamos al sueño no REM, ahí sí estamos descansando casi todo lo que se puede. Y así como va subiendo al mesencéfalo, así va llegando al tálamo, a los núcleos basales y a la corteza. Y cuando nos restablecemos, empezamos a despertar, se empieza a reconectar el sistema reticular, es el que hace trabajar a todas las demás, a todas las neuronas, y se les dice muy poco y se les comenta muy poco en los libros de anatomía. Tengo la neuroanatomía clínica de Slen, y lo comenta, sí lo comenta, pero nos dejan muy poca información. Por eso yo les armo lo que he leído de las diferentes anatomías y lo que he leído de fisiología del Guyton, un libro hermoso que fue la primera materia que presenté yo en la Universidad de Nuevo León. Y luego se empieza uno a reconectar desde arriba hasta abajo. Y cuando no se alcanza uno a reconectar, hay alucinaciones hipnagógicas, hipnapómpicas. No nos podemos mover, porque no, se está desconectando hasta cierto punto la corteza
por el sistema reticular. Y en Reynosa le llaman esto, yo lo aprendí, se me levantó el muerto, doctor. Y si, ¿cuándo se nos pasa eso? Cuando andamos súper acelerados, súper excitados. Por eso el sistema reticular es el que desconecta para que se recargue otra vez todo el sistema nervioso a través de las neuronas. Todas las que vamos a usar durante el día se sintetizan cuando estamos dormidos. Por eso, ¿cómo demonios no nos vamos a sentir cansados ahorita que adelantaron una hora? Y yo tuve discusiones con familiares y se murieron nunca entendiendo estas pendejadas ni creyendo en mí. Porque nos empezaron a cambiar la hora, dizque para ahorrar luz. No, hombre, qué fregado vas a ahorrar luz. Al contrario, gastas más en la casa. Porque llegas y si tiene una familia ahí, tienen todo el día prendido el abanico. Y el sol se empieza a meter, por lo menos en Monterrey, a las 9 de la noche. Ellos sí ahorran luz porque desconectan, salen con luz. Y en la mañana pues entran con luz, casi reconectan. Hasta las 8 de la mañana prenden climas o prenden. ¿Sí? Pero nosotros no. Y la estupidez no para ahí. La estupidez que mucha gente todavía no entiende. Y hace poco me cayó una cosa cuando fui a cobrar mi pensión. Porque el cajero nomás me da hasta 5,000. Y me salió un poco más porque me debían parte del aguinaldo. Y entonces me fui al cajero. Dije, no, porque está muy por arriba, a ver cuánto me han sacado. No, dije, pues mejor voy al banco, porque en el banco los estúpidos te dicen, no, si no es de 5,000, vete al cajero. ¿Y por qué demonios, güey? Pues si el cajero a veces no tienes billetes de a 100 o de 200 y me dejas dinero, cabrón, que es mío, güey. Y no le reclamé porque es un huerco, no sabía, todavía su papá andaba jugando a los encantados. Porque no entienden estas cosas. Yo estudié contador y sé esto y me gusta leer. Y lo que sucede es que esto pasó que cuando empezó a caer México con las devaluaciones de 1976, de 12.50, el 1 de septiembre de 1976, se fue a 18, así de un día para otro, en ese mismo día. Y terminó a 50, porque Echeverría le entregó a López Portillo el 1 de diciembre. Y se fue hasta 50. Y empezaron a saquear antes a México, los ricos y las compañías extranjeras. Porque cada vez que entra una compañía extranjera, no van a sacar pesos. Es lo que no entiende la gente estúpida. Ni mi familia, ni una bola de cabrones, idiotas, compañeros en los trabajos que he tenido. Entonces, sacan sus utilidades en pesos. Entonces, ¿cuándo demonios se va a parar la inflación? Si ahorita ya no solamente el dólar es la moneda internacional para hacer cualquier transacción, sino el euro. Pero cuando el euro hace 15 años no existía, o 20 años, entonces todo era en dólares. No tienes dólares, papá, no puedes comprarme nada, güey. Vete y a ver dónde los compras, en qué país y la chingada, para poderte surtir tus materias primas que no tienes o tu tecnología. Como mexicanos estúpidos que todas las universidades públicas no han inventado ni madre, nada. Y sí tenían en el CONACYT, Consejo de Ciencia y Tecnología, se los quitó Obrador y empezaron a rebuznar. Y así muchas cosas que quitó Obrador, muchos subsidios. No has inventado nada. Entonces empezaron a corrernos las horas a la apertura de la bolsa de Nueva York. Sí, o la de Londres, las 3 torres gemelas que tumbaron, ahí estaba el precio de la papa, del frijol, del plástico, del cobre, de todo, del algodón, de todo el continente, toda Europa del Este, antes de que los comunistas chingados no aguantaran los malditos rusos. Entonces, si no tienes dólares, pues no puedes comprar nada, güey, te quedas sin poder de refacción. Y los ricos de México empezaron a saquear a México, a hundir a México. Eso yo lo viví y lo rebuzné, y hasta principios de los 70 fui periodista independiente, que andaban detrás de uno para matarlo, desaparecerlo, gobernación. Y después Salinas, el hermano de Salinas, creó los Zetas para lavarse las manos al gobierno. Págale, desaparecen a este cabrón. Estudiantes y todos los agarraban en un avión
y avienta a los vivos al mar a ver qué chingados los haya. Así mataron a un hijo de Rosario Piedra Ibarra, que ahorita su hermana menor es de los derechos humanos, que no la quieren. ¿Por qué? Porque es socialista. Le desapareció a su hermano por protestar. Y así fueron miles. En la Ciudad de México y en Monterrey igual, cientos periodistas y de todos los que rebuznaban. Yo me salvé. Entonces, se descapitalizó el país, pues se fue la evaluación. Y López Portillo, con fondo de la nación, sacaba para que no hubiera la evaluada. Y los ricos saqué. Y luego de repente los ricos, ya no tengo dinero, estoy quebrado, cómprame los bancos. Y se los compró. Y luego nomás entró el Miguel de la Madrid y los vendió a los extranjeros. Mira que todo mal. Los hijos de don Eugenio Garza Sada empezaron a sacar dólares. Y quizás don Eugenio también. Pero él hizo la cervecería y su papá en 1800 y pico. Y los ricos, los hijos de don Eugenio, empezaron a sacar dólares. Y las hijas de don Eugenio fueron puras mujeres, de Garza Lagüero, fueron puras mujeres. Los estúpidos yernos, no les costó ni madre, no, vamos a vender la Catablán y la Montezuma. Y así la mujer que quedó en la corona. Sí, cabrón, ya viene tu dinero, güey, pero fíjate lo que estás haciendo al país, güey. Y todavía este pendejo de Obrador no les dice lo que yo estoy diciendo. Está bien pendejo. Porque el que es bien fregón y yo no le llevo ni a los talones es este que lo hicieron a un lado. Chinga, se me va el nombre. Ay, Dios. Noroña. Escúchale ese viejo, más viejo que yo. Y lo separaron, ¿no?, de la elección de Moreno. Ay, Dios. Entonces, descapitalizaron al país. Por eso la apertura de las bolsas. No, espérate, adelántale la hora, la gente estúpida. Ay, sí, estás ahorrando luz, sí, pendejo. No se abren, los bancos no hacían transacciones a ver a cómo estaba el dólar. Ni me sueltes dólares. Ni me sueltes, no me vendas. Y así me salieron con esa chupaleta. Hace un mes, o menos, porque Obrador estaba hable, sí con ellos, sí con él. Y en la mañana que crucé, que no, después cambio. Voy a la escuela y arreglar esto. Así en unas horas. Cuando me mandaron al cajero, al banco, y el cajero me dijo, no, se me cayó el sistema. Sí, güey, ¿crees que me lo voy a creer? Si hace 40 años, 50 años me estaban diciendo esto. Chingado. ¿Por qué? Porque nomás me salí y el dólar aumentó 30, 40 centavos. En un ratito. Y no sueltes dólares. No vendas. Pero sí compras. ¿Sí? Eso es lo que nos están afectando. Ahora se lo voy a decir desde el punto de vista de fisiología humana. ¿Sí? Y vamos al Guyton o vamos a la psiquiatría de Goldman y Gilman. Y les puedo poner la página en donde tenemos un sensor en la retina. ¿Sí? Que va empezando a oscurecer y se destapa una vía de la retina, se va por el nervio óptico, por el quiasma óptico, por el tracto óptico, y luego se suelta, y luego va a los núcleos supraquiasmáticos. Llega el tubérculo del químico, no hace sinapsis porque no lo toca hacer ahí, al núcleo supraquiasmáticos, y luego se va al hipotálamo. Órale, papá, ponte a producir todas las hormonas que vas a trabajar en la mañana, güey, pues desde que te levantes, porque vas a regresar como yo al pendejo a las 12 de la noche, chingadeando 18 horas fuera, a veces. Entonces, si oscurece a las 9, no tengo la capacidad para sintetizar todas las hormonas que voy a usar durante el día. La única que se produce en el día es la hormona del crecimiento para que actúe cuando estemos dormidos, para reparar al niño lo que se dañó, al viejo y a todos, y para que la niña y niño crezcan hasta los 22, 25 años. Entonces, ¿tú crees que se va a equivocar mi sensor? Por eso me siento bien fregado. Son las 9 de la noche y luego me levanto a las 4 de la mañana, que originalmente son las 5, poquito antes de las 5, pues me levanto todo fregado. Y mis ritmos circadianos, pues te tengo que reajustar 4 o 5 días, una semana.
Entonces, se los expliqué a una gente estúpida, y muchos ya se murieron y nunca lo comprendieron, y siempre estuvieron en contra de lo que yo estaba diciendo. Pero esa es la razón. Por eso el cuerpo no se equivoca. Los que se equivocan son los que nos dirigen. Sígale. Muy bien, es importante mencionar lo de la atrofia muscular que originalmente en las lesiones inferiores está presente, pero en una lesión superior ya con suficiente tiempo de evolución puede aparecer la atrofia porque pues por la falta del uso del músculo. Sí. Enfermedad. Sí. Miren, ese fue el científico. Él se llama esclerosis, le faltó la amiotrófica lateral, esclero, endurecimiento, ¿verdad? Sin mio, músculo, trofo, sin nutrición. Pues, si el sistema nervioso no nutre los nervios, se van a atrofiar. Y cuando es una lesión de neurona motora superior, están hiperrefléxicos, porque los cilindroejes de las células de Best no van directamente a las células como nos dijeron los libros de anatomía viejos, y unos doctores viejos se murieron diciendo esta pendejada. No, los cilindroejes van a las células intercalares o del sistema reticular del cabo principal, y ahí se descarga primero, y de ahí se regula. Pero cuando hay una lesión de neurona motora superior, pues la médula hay hiperreflexia, se está despachando sola, y al revés. Cuando es una lesión del motor inferior, pues no hay reflejo. Pues se agregó la médula, que es que hace los reflejos. Y este hombre fue un científico, nos dejó una información que recogí muy poco, porque si algo me gusta a mí es la astronomía y las religiones, y en eso me voy a quererme morir, cuando ya no tenga que leer medicina. Este hombre tuvo esclerosis múltiple, amiotrófica, y todas las vías motoras se le acabaron, y todas las vías sensitivas se le acabaron. Todo lo que va lateralmente, y lo que va del cordón anterior, porque no solamente es lateral, sino es anterior también, papá, como el ace espinotalámico, anterior. Entonces, este hombre, aún así, sin poder hablar, sígale, Gabriel. Qué bueno por ponerlo, y porque no lo conocía, Gabriales. Debe de ser él, ¿verdad, Gabriales? ¿De dónde sacaste esto? Sí, lo puso Dayami la imagen, es Bueno. muy conocido tanto por su trabajo, por el trabajo realizado, como por la enfermedad, porque también de hecho implementaron varias tecnologías pues para ser más llevadera el proceso de la enfermedad. Ajá. Es el trastorno de la neurona motora más frecuente, la esclerosis lateral amiotrófica, y los pacientes pues pueden iniciar de manera muy sutilmente con síntomas no muy precisos que digamos. Incluso esto se puede detectar en la juventud, y conforme vaya pasando el tiempo pues se pueden hacer más marcados. Pueden comenzar con calambres, debilidad, atrofia muscular que no se explica, o sea, realmente a lo mejor el paciente tiene una vida normal, una alimentación normal, hace ejercicio en dado caso, no sé, y comienza con este tipo de síntomas. Entonces puede llegar a indicar que es otro tipo de patología, de degeneración. Ajá. Sí, porque el sistema nervioso es bien fregón. Y si no, hombre, te falta calcio, no, hombre, te falta agarrar otro libro, para entender. Y aunque la gente a veces me critica y la chingada, yo me acuesto en el piso muchas veces. ¿Por qué? Porque me acosté de chico, me acostumbré de chico. Oye, dormíamos en un catre. Y luego, pues, ¿cuál abanico? De la cama al piso, chingada. Y pues lo ofrezco, ¿verdad? Y es tan saludable acostarse en el piso. No se imaginan todos los músculos que se utilizan para levantarse. Y la distrofia muscular de Duchenne, ahí empieza, no se pueden levantar del piso. Y gran parte de los dolores empiezan, como lo pusiste tú, Dayami, en las pantorrillas. Ahí empiezan.
Por eso es saludable acostarse en el piso. Porque hay gente de mi edad que no se sabe levantar del piso. Se quedan como los cucarachos pataleando para arriba. ¿Por qué? Porque todo dar en la camita. Sí, güey, síguete acostando en la camita. O sigue usando el carro a ver si no te vas a atrofiar. Y así empiezan ciertas parálisis. Para pararse, para incorporarse acostado, hijo. Y más cuando no tienes ningún apoyo, ninguna sillita para dónde apoyar las manos. No, levántate sin nada, chinga. A ver qué tan cuerda eres. A ver qué tan cuerda eres. Por eso acuéstese en el piso. Es muy saludable. Porque mantenemos activo a los nervios, la circulación, los músculos. Por eso pusieron antes de esta figura a una persona ahí tocándose la pantorrilla. Los músculos de la pantorrilla, uy, qué bárbaro, son los que nos empiezan a dar sustentación. ¿Sí? Ándele, sígale. A lo mejor ya nos pasamos. ¿Qué horas son? Ya son las 3. Ya son las 3, doctor. Ándeles, descansen un rato. Ya son las 3. Es mañana cuando nos toca en la tarde. Ándeles, cuídense mucho. Y a ver si me saca el nombre, porque lo quiero anotar para ponerlo como... Él se llama Stephen Hawking. ¿Cómo? Stephen Hawking. ¿Stephen Hawking? Hawking. Ah, Hawking con H. Ajá. Sí, ¿verdad? Steven. Ándele, está bien. Nos vemos. Hasta mañana, cuídense.